que el que está acá, en el título, no sé cómo le dicen eso, el tile, bueno, lo que aparece cuando uno hace los videitos. Dice, effort is the algorithm. Entonces, si ustedes recuerdan por allá sus clases de programación de computadores, algoritmo es la secuencia finita de instrucciones, ¿cierto? Que se pueden ejecutar con recursos y en tiempos finitos y están bien definidas para resolver un problema. Entonces cuando ponen acá esto de que el esfuerzo es el algoritmo, me parece bien curioso porque no se trata de un algoritmo súper complejo, es solamente como repita, 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 repita hasta que se den ciertas condiciones y asociado a esto obviamente al aprendizaje. De pronto ustedes ya me han escuchado decir este discurso, algunos, tal vez otros no, pero, pero aprender y lograr la maestría en algo o la experticia en algo eh, no es una cosa imposible. Lo que pasa es que la mayoría de gente está acostumbrada, señores, a percibir solamente el resultado y no el proceso. Eh, Creo que me lo escucharon decir cuando hacía referencia a esta serie. Creo que la han visto algunos de ustedes, tal vez no todos. Eh, y ahora este Google le dio por molestar, genial. Entonces usamos otra opción acá porque pues Google le dio por molestar. Eh, y yo no sé si a ustedes también les gusta, a mí me parece una serie interesante. Bueno, la última temporada no tanto, porque es como la típica serie que tiene éxito y entonces la alargan innecesariamente. Pero en general me parece una serie muy interesante en el sentido de que no tiene como la típico concepto de justicia, es que él es malo, porque sí, sino como que expone ciertos aspectos de cada personaje y bueno, y presenta cierto arco de redención. Pero yo veía esta serie y en general todo este tema de artes marciales y uno se comienza a preguntar, señores, ¿qué sentido tiene ir y hacer 100 veces el mismo puño y repetir eso durante meses o en su defecto hacer la misma patada o repetir el mismo movimiento? Y entonces se pone a echarle un poquito de cabeza a este tema y dice, es que está entrenando para que cuando necesite hacer el movimiento, cuando esté en el combate real, que esperemos que nunca suceda, pues lo pueda ejecutar a la perfección. Lo pueda ejecutar de una manera tan natural que ni siquiera tenga que pensarlo, ¿cierto? Y entonces uno cree que hay ciertas cosas que son así. Entonces uno va y dice, hey, es que solamente los deportes o solamente la actividad física son habilidades o cosas que se pueden pulir a través del entrenamiento. Y no es el caso, señores. Todas las habilidades, todos los talentos se pueden pulir a punta de práctica, ¿cierto? Y entonces cuando el man pone ese tema de effort is the algorithm, yo lo asocio mucho al proceso de aprendizaje y al proceso de adquisición de conocimientos y habilidades. Eh, la mayoría de la gente cree que porque ciertas personas son competentes en un área es porque ya nacieron así y mágicamente tienen un talento. Recuerdo mucho el caso, y tal vez algunos de ustedes estén viendo esas materias, las de estática, por ejemplo, y ustedes dicen, no, estos profesores deben ser re brillantes, eso ven los patrones y resuelven los ejercicios de una, o no, mire, este man en matemáticas vio esa integral y ya la solucionó. Y ustedes no se preguntan que esa misma gente ha estado 15, 20, 25 o hasta 30 y pico de años haciendo lo mismo. Y si ustedes se ponen a pensarlo un segundo y lo relacionan con lo que se habla en el video, donde el man decía que hay dos sistemas, ¿cierto?
de pensamiento, ¿cierto? Como el perezoso y el rápido, el que se analiza y el que responde de una, el que es capaz de ver patrones con el tiempo de tal manera que cuando se necesite reaccionar pues se haga de forma natural. Pues es fácil entender que si una persona le ha dedicado 15, 20 años a algo, pues va a identificar esos patrones de forma inmediata. Y no es porque sea un genio, y no es porque sea la persona más pro del universo, sino le ha dedicado suficiente tiempo a pulir una habilidad que tiene la capacidad de reconocer los patrones y hacer las cosas de una manera instantánea. ¿Sí? Entonces eso que la mayoría de gente dice es que es un maestro, es un experto. Pues sí, le ha dedicado una cantidad de horas a un proceso que lo ha llegado a pulirlo y a perfeccionarlo a un nivel increíble. Y que cuando necesita llevarlo a cabo, pues lo puede ejecutar de manera muy rápida y efectiva. Y el problema es que cuando uno está de ese lado, ¿cierto? Cuando uno está de ese lado de la maestría, de la experticia, se le olvida que comenzó desde el lado en que no sabía, desde el lado que no conocía, desde el lado que le costaba, ¿sí? Y no facilita ese proceso. Ustedes se supone que están acá en este proceso de formación porque quieren llegar a lo mismo. Quieren llegar a un nivel de conocimiento, de experticia, de habilidades en ciertas áreas. ¿Cierto? Y para eso debe haber un método. ¿Sí? Si ya lo han hecho otras personas en el pasado no significa que debe ser algo imposible. Debe haber un método, debe haber un algoritmo que si yo sigo, pues seguramente puedo alcanzar ese nivel. Entonces aquí mi invitación, señores, es a que reconozcan que la importancia de esto está en el proceso. Esto no se hace en una noche, esto no se hace en un día, esto no se hace en un mes. Esto es una cuestión de tiempo y esfuerzo, de hacerle, de persistir, de seguir hasta conseguir. ¿Sí? Si ustedes lo llevan al campo del desarrollo del software, de la programación, de la resolución de problemas que requieren algún nivel de lógica, es una cuestión de hacer, repetir, corregir, rehacer, repetir, corregir. Les voy a contar una experiencia muy particular que tuve hace algún tiempo. Eh, Estaba en un proceso y estaba presentando una prueba técnica con una persona que speak like this because we are from India and we are so expert in this IT stuff, ¿cierto? Entonces, son de esas pruebas donde le mandan a uno un problema y le dan 5 minutos para resolverlo. Y realmente uno solo sería capaz de resolver ese problema si ha resuelto uno, digamos, previamente similar que le permita en un tiempo tan corto llegar a la solución. Si no, nunca lo va a resolver, por más que sepa. ¿Sí? Entonces, uno se pone a pensar y esta gente lo que busca es ese nivel de experticia a partir de la práctica y el esfuerzo. Es decir, programar y sacar soluciones en código y pensar solo se les va a dar naturalmente si ustedes le invierten el tiempo y las ganas. Venir acá 2 horitas, escucharme esta carreta, ir a ver que bloquean edificios y quejarse, eso no les va a hacer proficient en un tema, ¿sí? Eso no les va a hacer expertos en algo, eso no les va a hacer buenos en algo. Esto hay que dedicarle tiempo, esfuerzo, ganas, ¿cierto? Más adelante vamos a ver otro video en particular, espero que hayan analizado este, pero uno del mismo señor en donde habla qué se requiere para ser experto en algo. Y hablan de una cifra promedio de que para lograr la experticia o la maestría en algún tema se requiere dedicarle como unas 10.000 horas. Y en términos generales 10.000 horas pueden ser 3 4 años. Entonces se supone que si ustedes van a venir acá a un proceso de formación que le dedican más o menos esa cantidad de tiempo a muchos temas, pues no van a ser expertos en ninguno. Entonces es muy importante desde ya ir enfocando en qué les gustaría ser experto a cada uno. Eso no significa que no puedan aprender una diversidad de cosas. Tal vez lo hagan a un nivel de profundidad diferente. Pero aquellas cosas en las que ustedes se quieran enfocar y quieran ser expertos van a llevar tiempo, van a llevar esfuerzo, van a llevar una serie de cosas que hay que ser conscientes, que hay que dedicar. Y que si no le dedican, ese proceso no se puede saltar, eso no es magia, eso no es osmosis. Si ustedes le dedican el tiempo, el esfuerzo, acá adentro, ¿cierto? Va a pasar la magia. Y eso es lo chévere de lo que el man explica ahí. Entonces, por más IA, por más cosas que haya, es el proceso y la pela que ustedes deben darse para adquirir el conocimiento. Que cada vez vamos a tener mejores herramientas, seguramente. Indudablemente las va a haber.
Si esto, señores, fuera un problema de acceso a la información, se hubiera resuelto hace unos 80, 100 años. Pero no es un problema de acceso a la información porque la información está ahí. Es un problema de disposición para aprender y dedicarle el tiempo y las ganas para lograrlo, ¿sí? Y yo veo Cobra Kai y digo, mire, ahí se ve reflejado, ¿cierto? Y veo otro conjunto de ejemplos en la vida donde también se ve reflejado. Y se me viene otro ejemplo a la mente, señores, recientes, pero se hayan visto Dragon Ball Super. Eh, y este poder de cuando uno ya tiene como la maestría en algo, lo veo como el ultra instinto que logran desarrollar ahí al final de Dragon Ball Super. Porque si ustedes se dan cuenta ahí como que ya Goku ni siquiera necesita pensar para moverse, sino que ya su cuerpo reacciona de forma natural. ¿Sí? Fluye ya. ¿Sí? Ya es algo natural. Y lo mismo pasa cuando ustedes adquieren la maestría en algo. Ya no necesitan pensar. Por eso no es que gente sea super pro, es simplemente gente que le ha dedicado mucho tiempo a algo. Obviamente habrá algunas excepciones donde mágicamente sus habilidades les permitan hacer eso. Pero la gran mayoría de casos es gente que le ha dedicado una cantidad increíble de tiempo a algo y ya, y desarrolló el ultra instinto. Entonces vio un problema, ha resuelto 50, 100 similares, pues ya puede proponer la solución. ¿Sí? Ah, le dediqué 5 años a practicar fútbol. Ya ni siquiera necesito pensar para hacer un regate, porque ya sale naturalmente de mi cuerpo. Ah, que practiqué durante 10 años baloncesto. Ya ni siquiera necesito mirar la cesta, ya sé dónde ubicarme y mis músculos tienen memoria para lanzar, tienen aprendido el peso del balón y la fuerza necesaria para siempre encestar. ¿Sí? No es magia, no es magia, es cuestión de esfuerzo. Es cuestión de esfuerzo. Y si uno no lo hace, si uno no se rige por ese proceso, pues no lo logra. No lo logra. ¿Sí? Entonces eso es lo que hay que meterse en la cabeza. No es que uno sea malo, no es que uno sea bruto, simplemente no le ha dedicado la cantidad de tiempo necesario para llegar al nivel que seguramente se le está exigiendo. ¿Sí? Y a eso viene usted, bueno, van, si no es que le cierran las puertas a la universidad, van a adquirir las bases para adquirir ese ultra instinto en lo que a ustedes más les guste y en lo que se sientan bien con. ¿Mm? Entonces, eso va a pasar en programación. La gente que de verdad quiera ser pro, ¿sí? Pues le va a tener que dedicar tiempo a esta vaina. La gente que quiera ser muy buena resolviendo problemas de matemáticas, pues va a tener que resolver por ahí unos 10.000, 20.000 problemas, ¿sí? Para que esta cosa que está aquí adentro pueda hacer la transición de los sistemas de pensamiento y ya para ustedes sea natural el reconocimiento de los patrones. Y digamos toda la filosofía y toda digamos la cadena de pensamiento que nos propone Derek, el de Veritasium, en varios videos está resumida en esa, ¿sí? No es que yo sea malo aprendiendo, no es que, sí, es que no le dedicaba el tiempo. ¿Mm? Y para lograr esa maestría, esa experticia en algo, señores, como les digo, no es un problema de acceso a la información, pero sí es un problema del entorno en el que están. Una de las cosas que sigue haciendo la educación, como la conocemos hoy en día, algo efectivo, es el entorno. Ustedes están rodeados de otros 20, 30, 40, 80, 200 en el caso de los abogados, personas que tienen un objetivo común. Y a nivel social ustedes dicen, hey, vamos todos en conjunto, nos motivamos, hacemos, ¿cierto? Porque si fuera un problema de acceso a la información, las leyes son públicas. Los libros ahí están, señores. Y para que vean algo bien curioso, miren allá al fondo, sí, estamos como virtual. Esa librería de ahí son mis libritos. Si fuera un problema de acceso a la información, ahí ya, con eso sería necesario. Pero aún así fue una universidad, aún así decidí hacer una maestría, aún así decidí hacer unos años de doctorado y todo porque la educación es un proceso por naturaleza social y requiere, y esta cámara, y requiere, señores, de un escenario donde ustedes sientan que están aprendiendo, donde ustedes tengan un canvas como un sandbox, perdón, donde ustedes sientan que pueden hacer las cosas y equivocarse y sobre todo donde puedan llegar a tener feedback que les permita corregir su ruta. Y conectándolo con lo anterior, vean la importancia del feedback. Si ustedes siguen haciendo las cosas y no pueden corregirlas, pues no saben si lo están haciendo bien. Y a eso vienen ustedes acá, a decirle a una persona que de pronto ha tenido más experiencia y le ha dedicado más tiempo a una cosa, hey, lo estoy haciendo bien, y que esa persona diga, hey, sí, lo está haciendo muy bien. ¿Mm?
y que ustedes allá por su instinto, por su evolución digan, hey, sí, me siento bien porque adquirí algo. Eso es, señores, el algoritmo del esfuerzo. Y aplica para todo, aplica para todo. Uno no puede pretender lograr la maestría en algo sin esforzarse y repetir hasta lograr. ¿Sí? Entonces mi invitación a ustedes, mi invitación, perdón, para ustedes es esa. Piénselo, aplica para todos los casos de la vida. Las personas que conducen algún tipo de vehículo al principio eso es re difícil, toca estar re pendiente, pero después de práctica y práctica y práctica es tan natural que pueden ponerlo en background y incluso hacer otra cosa al tiempo, ¿sí? Y no es porque, ay, que es que se toca hacer lo más pro para conducir, porque no sé qué. No, le dedicaron un tiempo, desarrollaron la habilidad, la pulieron y ya. ¿Mm? Y eso aplica para todas las cosas de la vida, para todas las cosas de la vida. Entonces, mi invitación de que vieran el video, ¿cierto? Mi invitación a que vayan analizando este tipo de cosas es que sean conscientes de esa realidad y la logren asimilar para su proceso de formación, ¿sí? Una de las ventajas, señores, que tienen ustedes, o desventajas, depende de cómo lo quieran ver, de haber llegado a este grupo, es que les toca ver con una persona que tuvo que aprender a las malas, que tuvo que leer libros, que no entendía nada de esto y que a pesar de tener cierta experiencia, pues aún sigue pensando de la misma manera que pensaba cuando lo estaba aprendiendo. Y fíjense que eso es clave porque cuando el man en el video habla de que puede haber profesores de física que son muy teóricos, que no sé qué, bla, bla, bla. Y es porque ya se les olvidó cuando estaban del otro lado. A mí no se me olvida cuando yo estaba del otro lado. Y esa es tal vez la ventaja que uno puede tener que le enseñe una persona que normalmente diríamos, ese man no es pro, ¿sí? Ese man no las coge, ese man es rebobo, ¿sí? Porque le ha tocado a punta de esfuerzo, porque le tocó a punta de repetir hasta lograr, y es lo que yo vengo de la misma manera a transmitir, ¿sí? Claro, acá podemos tener gente que sea repro y que coja las cosas de una y bueno, chévere, estará en el 5 sigma del coeficiente intelectual, cool. Sí, pero para la mayoría de los mortales les toca el método normalito, el método del esfuerzo, el método de repetir, ¿sí? Y eso es lo que yo quiero hacer énfasis y espero que al ver el video no digo, no, es que este man se la pasa inventando cosas, no. Vengo con fuentes, vengo con experiencias, vengo con quizá uno de los mejores youtubers que ustedes deberían estar siguiendo, ¿cierto? Y pues espero que ese mensaje del video y en general las cosas extra que se digan en este curso les sirvan para eso, precisamente, para que puedan tomar una habilidad y la puedan potenciar al máximo nivel. ¿Listo? Bueno, ese era mi mensaje de introducción, me hubiera gustado verlo más en vivo, pero pues ya saben sus amigos que les encanta protestar, no dejar. Antes de comenzar con la clase de hoy, me gustaría saber si hay alguien que quiera dar un comentario adicional, que quiera dar sus impresiones del video, que diga sí, me gustó por esto, no me gustó, no vuelvo a hablar de esa vaina. Como para mirar a ver si esto sí está sirviendo de algo. David, tiene la palabra. Pero, profe, este último video
bueno, repitamos lo mismo, solo hazlo. ¿Cuándo está la acción real? Y va a ser aunque sea pequeña, o puedes tomar una gran acción y arriesgarte a ver qué sucede. Listo. Efectivamente está un poquito más relacionado con el video ¿Está muteado? ¿Está anterior. muteado? El de Smarter Every Day. El de por qué es importante el Profe, está fit. muteado. Ah, que está diciendo que estaba más relacionado con el video anterior. Pero chill, chill, chill. Chill el aporte. No sé quién más tiene por ahí la mano levantada. Señorita Zaida, no sé si nos quiere compartir algo. Sí, pues siento que fueron dos cosas que me llamaron la atención. Pues la primera fue como ese experimento que se hizo con los jugadores de ajedrez profesionales y los principiantes y como lo que permitía a los profesionales pues reconocer tantas piezas de ajedrez viendo solo el tablero 5 segundos era pues precisamente los patrones que el juego permite crear, porque pues ya cuando desorganizaron y pusieron las piezas en posiciones al azares, como que perdían como esa habilidad de recordar como tantas posiciones. Entonces, pues, eso pues me hizo pues pensar mucho en lo que dijo sobre pues como los profesores pues saben todo lo que saben pues porque pues son patrones que van pues reconociendo pues después de tanto esfuerzo. Y pues la otra cosa que también me llamó la atención fue como la práctica deliberada, o sea, pues, o sea, no solo como repetir por repetir, sino como analizar las repeticiones que uno está haciendo, porque pues a veces pasa que uno está haciendo, o sea, pues en cualquier situación, pero pues digamos uno está haciendo un problema de matemáticas y pues le sale mal y mira la respuesta y entonces dice, ah, ok, y pum, escribe el resultado. Pero pues realmente lo que a uno lo hace mejorar es pues revisar cómo, o sea, como que darse cuenta precisamente de los errores, como para que esas repeticiones no se conviertan en repeticiones de errores, sino como repetición, análisis y luego ahí sí ya como para poder como sacarle el máximo provecho a eso. Gracias. Es efectivamente eso. Cuando uno viene a un proceso de formación como en la universidad y no se salta el proceso, repite, si le sale bien, le dicen sí, lo está haciendo bien, refuerzo positivo, ¿cierto? Pero si viene y lo está haciendo mal, lo que uno esperaría es tener el feedback que le permita corregir lo que no está haciendo bien, incorporarlo, ¿cierto? Corregir y comenzar a hacerlo bien. En eso tiene mucha razón, es decir, no solamente es que voy a repetir el puñito pero lo hago mal, no. Está ahí el man que ha hecho 10.000 veces el pinche puño y le dice, súbalo un poquito, ajustelo así, porque es la manera correcta de hacerlo, ¿sí? Entonces es muy cierto eso. Por eso es muy importante no temerle al pinche feedback negativo, ¿sí? Porque es que si yo hago y lo estoy haciendo mal de alguna manera y hago oídos sordos a poder hacer correcciones, pues no voy a mejorar, ¿sí? Por eso las dos cosas quise conectarlas de esa manera. Por eso si yo me equivoco, no es el fin del mundo. No va a ser el fin del mundo. El fin del mundo sería que yo haga y no corrija, ¿sí? Yo sé que es una serie que de pronto algunos han visto, Breaking Bad. Una de las cosas que más me gustó de Gustavo Friggins, ¿cierto? Es que decía que un error se puede cometer una sola vez. ¿Sí? No está mal cometerlo. El problema es seguirlo cometiendo. ¿Sí? Y no se trata que es que segundas oportunidades. No, listo, ya. Mire, error, ya aprendí, no lo vuelvo a cometer. Listo, ya. Sencillo. ¿Mm? Y eso, hacer las cosas mal una vez, no debe ser factor para que se desmotiven. ¿Sí? Debe ser factor adicional para que quieran seguir haciendo las cosas. ¿Sí? Porque descubrieron algo que se puede mejorar. ¿Mm? Entonces, eso hay que tenerlo bien presente. Bueno, no sé, a ver, dice Joan. También hablan sobre que la gente en sí no aprende porque se concentran en lo que les sirve y que la educación, más que cambiarse, adquiere más herramientas y es un proceso social.
Obviamente el video del man era enfocado en cómo la inteligencia artificial va a afectar la educación. Hay mucho hype alrededor de la inteligencia artificial, sobre todo la generativa, ¿no? Pero pues de pronto los que han estudiado un poco el tema saben que la inteligencia artificial, en particular cosas como el machine learning, no son cosas nuevas. Es decir, los perceptrones, que son las primeras neuronas artificiales, las plantearon como en los 60s, ¿sí? Las matemáticas que usan los modelos de machine learning son matemáticas medianamente clásicas, es decir, usan derivadas para hacer un proceso de optimización y multiplicaciones y sumas. ¿Mm? Tal vez lo que no había en su momento era la capacidad de cómputo para hacerlo lo suficientemente rápido, ¿sí? Entonces no son cosas nuevas, son cosas que se han podido hacer ahora y que de pronto por un hype comercial se les están colocando capacidades superiores a las que en realidad pueden llegar a tener. No estoy diciendo, para mí perfectamente puede ser la quinta revolución industrial si se aplica de la forma correcta. Pero pues lo que decía el man es que usan la palabra revolucionará como si fuera... No, es decir, lo mismo dijeron con la grabación, lo mismo dijeron con, no sé qué más mencionaba, con la radio, y aún siguen habiendo universidades. Y hay unas que están tan orgullosas que lo único que dicen es que somos el primer campus universitario de Colombia. Y así tratan de vender sus programas. Pero es algo que va a seguir existiendo porque, como le dice su compañero, esto es social, esto es ir y ver a Pepito que también tiene los mismos intereses que yo y pegármela en el proceso y sentir que estoy en un entorno en el que me puedo desarrollar, ¿sí? Porque no es acceso a la información, señores, no es acceso a la información. Los libros están, ¿sí? Los LLMs les pueden dar mejores sugerencias que yo, las que yo les doy, ¿sí? Los asistentes de codificación usarán el código de gente muy pro para basar sus respuestas, más pro que nosotros. Pero esto es eminentemente social, esto obedece a motivaciones de ustedes, esto obedece a proyectos de vida de ustedes. Y eso es una cosa propia de nuestra naturaleza y de nuestra concepción de la vida actual. Quizá en el futuro cambie, quizá en el futuro cambie, pero ha sido nuestra base durante muchísimo tiempo y posiblemente no va a cambiar en el corto plazo, ¿sí? Así que es que no sé qué, si ese fuera el caso, entonces ¿por qué no todas las universidades se volvieron virtuales y ya? ¿Sí? Es que algunas necesitan equipos, que no sé qué, bueno, y el resto de cosas. Y siguen habiendo, ¿sí? Porque este momento especial de la vida, donde ustedes tienen la posibilidad de coincidir con gente que tiene sus mismas aspiraciones, que tiene sus mismos objetivos, los impulsa a que logren las cosas, ¿sí? Y son 5 años, 4 años, 6, bueno, en el caso de mecatrónica, 4 en el caso de ya saben qué carrera, posiblemente no se va a repetir, ¿sí? Entonces, es como el mensaje, ¿bien? Bien, tal vez alguien más que nos quiera compartir sus comentarios o seguimos. Uy, pero se le escucha muy bajito. Hola, ¿Me escucha mejor? David Alejandro. Hable seguido para ver. Estos tigres cagaron trigo en Ortigas. Bueno, sí, ¿se me escucha o no? Sí se escucha, pero tiene que hablar más seguido para ver si no hay ruido o cosas así. Bueno, espérese un minuto, conecto. No, ahí, está bien, se escucha bien. Vale, entonces, no, pues, a mí me llamó la atención la idea no es solo de las dinámicas de aprendizaje, sino que me llevó a inducir la cuestión de si la manera en la que nosotros aprendemos la correcta y también si definimos qué es la inteligencia, porque ahora hay un problema didáctico adicional y es que no solo toca enseñarle a las IAs a contenido, no solo toca enseñarles conceptos, sino toca enseñarles a que los enseñen. Entonces me llamó mucho la atención cuando un niño le pregunta a Derek si
si considera que entonces eso llevaría a una especie de relación parasocial. Que los comentarios decía como, hey, el niño más pequeño hizo una de las preguntas más... Sí, sí lo recuerdo. Pero bueno, y su apreciación ahí al respecto... Bueno, entonces eso, pues, em, lleva a pensar si la IA está haciendo bien en imitarnos a nosotros, en sus formas de aprendizaje, por así decirlo. O sea que la carrera de la IA en este momento está orientada a alcanzarnos en, en lo que es la inteligencia artificial general, porque nosotros concebimos que la inteligencia es nuestro factor a favor de manera evolutiva, ya que nosotros no venimos como con inteligencias por defecto, por así decirlo. Por ejemplo, los caballos a la hora de nacer ya pueden caminar, nosotros no. Nosotros se supone que evolutivamente lo cambiamos por poder aprender más cosas. Entonces nos lleva a cuestionarnos si la IA también está orientada hacia esa idea. Bueno, está orientada hacia esa idea. Nos lleva a preguntarnos si es correcto que esté orientada hacia esa idea. Bueno, yo no tengo la respuesta tampoco, pero lo único que le puedo decir es que la mayoría de cosas que crea el ser humano lo hace con base en su experiencia o con base en su entorno o con lo que percibe. Entonces, frente a ese tipo de cuestiones es muy difícil saber si es la manera correcta porque el único referente es la humanidad en sí. Entonces va a tender de emular el proceso que tienen los seres humanos, ¿cierto? De una forma artificial. Y esto no solamente lo podemos percibir ahí, sino en un tema en el que yo antes sabía cositas de robótica. El día que mis amigos de mecatrónica vean esa vaina, van a ver que el concepto de robot industrial es el mismo pinche tronco superior con un brazo que encontramos en el cuerpo humano. Y que el resto de formas que tal vez encontramos en los robots son las que naturalmente o percibimos o hemos visto en la naturaleza. Entonces, hay que pensarlo, evidentemente, pero pues mi primera impresión sería decir, pues es que qué otra alternativa hay sino enseñar lo que nosotros somos o lo que nosotros sabemos. Eso es como lo más natural. Ahora, que sea lo adecuado, que sea la mejor opción, eso abre otro debate interesante. Que creo que ni siquiera es un debate que debería estar haciendo gente muy técnica en eso, sino gente que está más como en área de neurología, como de neurociencias, un poco de psicología, ¿cierto? De cognición, que entienda es como el proceso en sí, más no la implementación. Y que se pregunte, venga, esto sí debería ser así o no. Pero bueno, es una buena reflexión bien interesante. Y si quieres cerramos con Sebastián y vamos ya al tema que nos atañe hoy. Dos cosas. Hace poquito salió de hecho una noticia de un joven que se había suicidado después de hablar como con una guía y la guía como que se lo recomendaba o algo. Y otra, que la estética también se vio como al principio de los 2000, que por ejemplo Instagram, el logo de Instagram era literal una cámara. Ya. No entendí lo de Instagram. Pues que sí, como humanos, por ejemplo el micrófono en la app podría ser literalmente cualquier símbolo, pero literalmente se utiliza un micrófono de la vida real, cuando realmente se puede utilizar cualquiera. Ok, bien, interesante. Interesante. Bueno, espero que el video les haya servido, que traten de incorporar ese tipo de cosas en su proceso. Y que se suscriban al pinche Veritasium, de verdad es uno de los mejores canales que he visto. Bueno, evidentemente creo que era una conferencia que dio en una no sé si era Montreal o bueno, era en alguna ciudad de Canadá. Pero si se suscriban al pinche Veritasium, yo no sé si aquí se pueden ver las descargas, creo que no. Pero evidentemente Veritasium,
creo que es uno de los mejores canales que definitivamente hay en YouTube. Y, y he visto casi todos los videos que ha publicado el man. Bueno, este lo publicó ayer, pero hay que sacarle el tiempo. Si quieren ver otro muy bueno, es demasiado top. En donde precisamente habla de las formas que tienen los robots. Por eso me pareció curioso su afirmación y es como, venga, y si hacemos robots que no tengan formas como muy naturales, orgánicas. Entonces en uno de esos plantea pues este robot como flexible, en otro plantea ahí como unos robots que son como unas antenas, bueno, ahí como un sistema de resorte como con unas hélices que no se parece a nada biológico y dice, pues esto cumple la función, ¿por qué necesariamente tenemos que copiar lo que conocemos como natural? ¿Por qué necesariamente tenemos que hacer robots bípedos? Entonces es bien interesante. Es como una colección de 5 videos que él ha hecho acerca de robótica. En uno habla del micromouse. No sé si mis amigos de mecatrónica algún día tengan que hacer un robot de esos. Pero uy, es demasiado bueno. Es excelente el documental. Y los recomiendo que lo hagan en inglés para que practiquen. Porque sé que también está Veritación en español, pero hablan en inglés para que practiquen. Bueno, para cerrar, David Felipe, ¿qué más quiere aportar? De este video también me lo vi y sí tiene sentido el hecho de decir, porque una máquina que puede realizar cualquier cosa que le digas, la limitarías físicamente con un cuerpo inspirado en algo, si puedes darle la forma que quieras realmente. Entonces eso, los robots creo que inflables o deformables pues son más flexibles entre estos ambientes. Pues tiene muchísimo sentido. Lo mismo era lo había pensado así con un rover, diciendo, ¿por qué aún? Ah, bueno, claro ejemplo, Baymax es lo máximo también, pero también es en ese universo que mostraban a toda clase de robots. Ah, y en especial esto, cuando a un robot se le daba una tarea específica, no necesariamente tenía que parecerse a algo, sino que cumpliera muy bien esa función. ¿Vieron el robot que saltaba como 2 edificios de alto, casi 14 plazas? Este no se parecía a nada que uno hubiera visto realmente. Sí parecía quizá un insecto, pero esa cosa era con su estructura específica y todo. Claro, se ve cómo es la mejor manera de ejecutar eso y se implementa. Ya después es la falla de error lo que sucede, que es la parte interesante, la parte práctica que es la que más le interesa a cada uno. Uh-huh. Listo, bueno, interesante como para que lo vayan contemplando, para que lo revisen a quienes les gusta este tema de los robots. Bueno, volviendo a lo que nos atañe. La sesión pasada estuvimos viendo desde la parte conceptual que era el diseño orientado a objetos, ¿cierto? Que era una metodología con la que buscábamos trasladar las características y las funcionalidades de algo en el mundo físico para poderlo representar en el mundo digital o en el mundo de la programación. Entonces, esto podía aplicar a muchas otras cosas además de programación, pero que lo usábamos ahí para extender, ¿cierto?, la manera en que podíamos programar. Que había problemas en los que esto era muy práctico y nos representaba muy bien lo que queríamos hacer, pero que eso no significaba que las otras formas clásicas de modelar problemas, como la programación estructurada, no siguieran siendo válidas. Solamente es que esto es una metodología que se aplica para extender, digamos, el tipo de problemas que queremos resolver a través de programación, ¿cierto? Entonces vimos el concepto de clase, que era como una plantilla, el blueprint. Ah, bueno, esa vez no lo mostré, pero pues sí, me gusta mucho como este tema del blueprint. Es como el plano, es la plantilla con la cual yo ya saqué todas las características, dije esto es así, esto es así, y se comporta de esta manera para crear, ¿cierto?, esas clases en el mundo digital, que les decíamos objetos, ¿cierto? Y que a la final lo que buscábamos era encontrar todas las relaciones entre los entes que quería modelar
para poderlos representar adecuadamente con esta metodología. Ahí echamos un poquito de carreta con lo del UML y quedaron ustedes con un problemita. No lo vamos a mostrar en este momento, de pronto como para darle celeridad, tal vez lo socializamos luego. Pero vimos el caso particular del ajedrez, cómo eran las relaciones entre los entes, que si uno tenía, que si uno era, que si uno interactuaba, ¿cierto? Para entender que esto es una metodología general para modelar, que luego ya hoy vamos a ver cómo aplicarla directamente al código. ¿Listo? No se les olvide un par de palabras claves: clase, objeto, relaciones es un, relaciones tiene un, abstracción, porque digamos que esos son los conceptos claves para poder entender esta metodología. ¿Y cuál es el objetivo final? Representar un problema del mundo real de una manera estructurada en el mundo digital o en el mundo de la programación, ¿cierto? Eso era. Hoy vamos a ver casi que eso mismo, pero ya llevado a su representación en código, particularmente pues en el lenguaje que estamos usando, que es Python. Como esas plantillas, esos blueprints que son las clases, nos representan una estructura de código. ¿Listo? Entonces vamos a ir de pensar, de analizar, ya a llevar ese modelado al mundo del código. Entonces la idea es primero pues volver a ver el tema de objetos, ¿cierto? Redefinir eso de objetos, pero ya en el mundo de la programación. Luego ver cómo se crean las clases y cómo se generan objetos en Python. Ver cómo en ese modelado donde nosotros sacábamos las características / atributos se los podemos asignar a una clase. Ver cuáles le corresponden a la clase en general y ver cuáles le corresponden a ese objeto que se creó o a ese objeto spawneado, ¿cierto? Que vendría a ser el concepto de instancia. Ver el concepto de cómo se generan los objetos a partir de una clase, o en general antes se llamaba constructores, en Python lo vamos a llamar inicializadores. Entender el objeto especial self, ¿cierto? ¿Para qué sirve? ¿Qué representa? Ver cómo le agregábamos los comportamientos o funcionalidades a esas clases. En este caso va a ser pues el concepto de métodos, y finalmente plantear un par de ejercicios prácticos. ¿Listo? En este repo van a encontrar este notebook que se llama material. Creo que contiene la mayoría de códigos que están en este repositorio, por si los quieren ir descargando para que los tengan como guía en la clase. ¿Listo? Entonces, nada, sin más preámbulos, ya vamos a comenzar. Denme un minutico, resuelvo aquí una cosita mientras ustedes van abriendo y ya iniciamos. Bueno, listo. Entonces, Python. Bueno, hablamos la sesión pasada, recordamos que en los paradigmas de los lenguajes de programación habíamos hablado de 4: los imperativos, los procedurales, los orientados a objetos y los declarativos. Python cae en algunas de esas categorías, las 3 primeras exceptuando la de declarativos. Es imperativo porque pues tiene instrucciones que dicen qué se debe hacer y cómo se debe hacer. Es procedural porque puede modularizar comportamientos a través de funciones, y es orientado a objetos porque cualquier cosa que se pueda representar dentro del lenguaje hace parte de la clase general de objeto. Dijimos que eso es como lo más general, lo más abstracto. Cualquier cosa que se quiera representar dentro del lenguaje viene a ser un objeto. ¿Listo? Y todo parte de eso, de que hay una clase muy grande de la cual van a heredar todas, y pues es la clase objeto. Entonces, todo en Python son objetos. Las variables son objetos. ¿Listo? Las funciones se pueden tratar como objetos. ¿Listo? Entonces todo en Python son objetos. Las estructuras de base de datos que se vieron en algún momento, como
listas, tuplas son tipos de objetos. ¿Listo? Todo en Python son objetos porque su paradigma está a que sea un lenguaje orientado a objetos. ¿Listo? Y casi que la definición que ustedes tienen que meterse en la cabeza es que los objetos son instancias de una clase. Entonces la clase es el manual de cómo debe ser y cómo se debe comportar, y en el momento en que yo llega, cojo esa clase y spawneo o genero o produzco algo, estoy instanciando a esa clase. ¿Listo? Las clases existen en tiempo de programación, es decir, cuando usted la crea, cuando usted se dedica a decir las instrucciones. Y los objetos existen en tiempo de ejecución, es decir, cuando esa clase toma vida, cuando se ejecuta, se vuelve un objeto. ¿Listo? Entonces, los objetos solo existen en tiempo de ejecución, mientras que las clases existen en tiempo de programación, cuando ustedes están estructurando el código. ¿Listo? Eso es muy importante. Entonces, objeto es una instancia de la clase y existe en tiempo de ejecución. ¿Listo? Y ya sabemos que pues las clases, al momento de definirlas, tienen los atributos y los métodos, ¿cierto? Que son a su vez las características y la funcionalidad de ese objeto y de cómo lo queremos representar. Y ustedes se pueden estar preguntando, son de este tipo de definiciones complejas, en donde se usan palabras como instanciar para definir cosas. Entonces, ¿qué es exactamente instanciar? Porque es un verbo, es una palabra que se va a utilizar mucho. Entonces, miren, proceso mediante el cual se crea un objeto único a partir de una clase. Y se vuelve como una definición circular, ¿no? Entonces, por eso me gusta usar otras palabras como spawnear o generar. ¿Listo? Nuevamente, la clase es el plano, es el template, es la plantilla, tiene todas las instrucciones. ¿Listo? Y el objeto es cuando ustedes llegan y dicen, a partir de esto creo algo. Entonces, instanciar naturalmente tiene que ver con generar, con crear. ¿Listo? Y en términos concretos de la programación, básicamente ese objeto es un conjunto de direcciones en la memoria que a través de la abstracción del lenguaje de programación nos permite representar algo. ¿Listo? Pero a la final un objeto, señores, es una dirección allá en la memoria. Yo creo que... no, creo que me la llevé. Por aquí tenía una memoria RAM. Pero entonces básicamente es eso. ¿Y por qué les digo eso? Porque cuando ustedes crean un objeto, y lo vamos a ver más adelante, ¿cierto? A partir de una clase, y ustedes lo quieren mostrar, les va a entregar esto. Y eso es una dirección en la memoria, escrita en hexadecimal. Entonces, si uno se quiere ir muy estrictamente, pues un objeto sería básicamente un apuntamiento, un pointer a una dirección en memoria que representa un concepto abstracto que se representó mediante unas características y unas funcionalidades en un lenguaje de programación. ¿Listo? Las clases, fíjense, si yo no las ejecuto, pues simplemente son un listado de cosas, pero cuando ya creo algo con ellos, virtualmente se creó allá algo, ¿cierto? Unas direcciones en una memoria que tienen unos comportamientos. ¿Listo? Eso es instanciar. ¿Listo? Los objetos, señores, los objetos son instancias específicas de una clase. Yo puedo generar 50 objetos iguales con la misma plantilla y todos tienen las mismas características. Piénselo un poco como a nivel biológico, señores. Unos gemelos pues tienen el mismo código genético, ¿sí? Es decir, finalmente es la misma plantilla. ¿Sí? Hay un conjunto de instrucciones que dice, genéreme un ser humano así, gemelos, la misma instancia, de la misma clase. Pero, combinando el mismo código genético, en este caso de dos padres, yo puedo generar otros seres humanos con otras características particulares, no sé, porque se produjo mutación o las condiciones de la vida hicieron que fuera diferente. ¿Sí? A partir de una misma clase se pueden generar objetos con diferentes características. ¿Listo? Tener eso presente. La clase como tal
define la generalidad, ¿sí? Dice, hey, este objeto debe tener tal, tal y tal, ¿sí? Debe tener. Pero cuando ya instancio, cuando ya creo el objeto, esos valores se vuelven específicos. Entonces dice, ah, listo, usted me dijo que debía tener un olor, no me dijo cuál, entonces yo le voy a poner a este dulce, a este otro ácido, a este otro ta ta ta. ¿Listo? Entonces los objetos son específicos, ya le damos valores, ya los creamos. Las clases son generales, solo nos dicen qué debe haber, qué se debe tener, y cuando ya damos valores, cuando ya creamos, pues tenemos el objeto. ¿Listo? Spoilers. ¿Por qué es importante la instanciación? Instanciación, señores. En programación orientada a objetos nos permite a las personas que se dedican al desarrollo, ¿cierto?, tener muchos objetos a partir de una sola definición de la clase. ¿Sí? Si yo quiero crear plantillas de carros, pero que tengan motores diferentes, llantas diferentes, pues creo una plantilla general y simplemente a uno le cambio las llantas, a otro le cambio el motor, pero siguen partiendo de la misma base. Y esto es muy útil porque a la final facilita la reutilización del código, señores. Si yo no necesito repetir el código para generar el carro con llantas pequeñas y el carro con llantas grandes. Tengo una plantilla general y simplemente a cada uno le doy una característica particular. Entonces, ¿todo esto para qué? Para ahorrar líneas de código y entender mejor las relaciones entre entes. ¿Listo? Recuerden que uno de los grandes principios de la programación, y lo comentamos creo que la primera semana, es el principio DRY. Don't repeat yourself. Y si tenemos una herramienta que me permite reutilizar las cosas y hacerlas más organizadas y entenderlas mejor, pues usarla, ¿no? Entonces, ¿todo esto para qué? Nuevamente, representar entidades del mundo real en un código de forma aislada y modular. Es decir, que esté bien hecho, que me permita entender, que no se esté repitiendo, que sea reutilizable. ¿Listo? Entonces es una herramienta a la final para reutilizar el código y que esté organizado. ¿Listo? ¿Me siguen hasta aquí o hay alguna pregunta? Yo mismo me voy a enviar emojis para pensar que voy bien. A ver si ustedes se siguen, ¿cierto? Pero si hay preguntas en serio, la idea es preguntar. Si estaba siendo claro, pues chill. Bueno. A ver. Yo le voy a agregar aquí el que dijo sí con una frase muy genial. Así, como deberían de ser todos los sís. Bueno. ¿Y cómo hacemos esto en Python? ¿Listo? ¿Cómo hacemos esto en Python? Entonces, hay una palabra reservada del lenguaje. Ya habíamos visto algunas de pronto cuando vieron programación procedural, programación de computadores. Vieron por allá while, for, true, false, assert, if. Son palabras reservadas. Hay otra adicional, en este caso, class. ¿Listo? Class se parece mucho en el sentido de que nos permite definir una clase a def, que nos permitía definir una función. ¿Listo? Entonces, class es la palabra reservada para crear una clase en Python. ¿Listo? Al igual que cuando creamos una función o un ciclo, las clases nos generan un nuevo bloque de indentación, porque pues voy a meterle todo lo que contiene la clase y eso requiere que hagamos una indentación para poder hacer esas definiciones. Entonces la estructura es palabra reservada class, nombre de la clase, y automáticamente con 2 puntos generamos una indentación o un nuevo bloque para meter todos los componentes de la clase. ¿Listo? Es muy importante porque el acuerdo que les he comentado de que vamos a seguir el PEP 8, y es que las clases tienen una forma particular de nombrarse. ¿Listo? Va a ser un camel case pero con todas las capitalizadas. ¿Listo? Es decir,
Si es una palabra compuesta un poquito larga y está con varias entidades, la primera de cada una de esas palabras va a ir en mayúscula. ¿Listo? Y esta es la manera en la que a través de la sintaxis diferenciamos identificadores que hacen referencia a variables o funciones de las clases. Porque cuando yo ya vea que todos están capitalizados, es decir, la primera es mayúscula, digo, eso es una clase y ya. ¿Listo? Pero si yo veo que son minúsculas con underscores, pues esos van a ser funciones o van a ser variables. Entonces, muy importante porque esa es la manera de nombrar clases. ¿Listo? Eso no significa que yo pueda colocar, por ejemplo, esa clase que tengo ahí que dice point con una P minúscula y no me vaya a funcionar. Sí, sí me va a funcionar porque es un identificador válido para Python. Pero recuerden que es la manera en que nosotros ponemos las cosas, esas reglas no dichas, que hacen que esta vaina se entienda y se lea un poco mejor. ¿Listo? Entonces, si uno coge esta definición, Chan, y vamos a ver, creo que ya estaba por acá en el bichito. Ah, sí, efectivamente está acá. Por ahí creé un notebook para facilitar la labor. Class, point y pass, si no lo han usado antes, nos permite colocar algo. No va a ejecutar nada, pero no nos da el indentation error. Porque si ustedes simple ponen una clase y no le dan una línea más, pues esa vaina da error. Creo que ahí nos debe decir algo. Venga a ver. Espera un bloque. Pero si le ponen pass, básicamente pues, hey, la definí simplemente por definirla y no hace nada, pero no me va a dar el error de indentación. ¿Listo? Otra forma, aunque no es el significado, es que ustedes pueden usar la elipsis. La elipsis también es una forma de decir como ahí va algo, no sé qué va, pero eventualmente lo voy a poner. Y efectivamente con la elipsis, fíjense que si ejecutan no pasa nada. Bajar el pass simplemente para efectos de mantener consistencia. Listo, entonces aquí voy a crear una clase point. Nuevamente vamos a apelar al PEP 8. Yo les he dicho, si quieren programar todo en español no hay lío. Vamos a tratar de programar en inglés como para parecer cool, ¿cierto? Entonces pues class point. Señora. Profe, una pregunta. Si yo quiero escribir el código en inglés, ¿los comentarios los puedo dejar en español o también los tengo que hacer en inglés? Es una buena pregunta. Si queremos ser totalmente coherentes, yo diría que los escriban en inglés. Si queremos ser totalmente, digamos, como consistentes. Pero no lo vería mal si quiere dejar los comentarios en español. Es decir, se entiende que de pronto es para que uno también entienda. Solo que pues si los hacen una vez en inglés me parece que serían lo más general posible. Entonces, lo que le digo, no está mal dejarlos en español. Si los ponen en inglés sería como ir un paso más adelante hacia lo bueno. Vale, profe. ¿Listo? Bien, entonces listo. Definimos una clase. Y ustedes dicen, no pasa nada, no veo ni prints, no pasa nada. ¿Listo? Recuerden que la clase no hace particularmente nada, simplemente es la plantilla. Aún me falta crear esos objetos a partir de la clase, instanciar la clase, darle vida, spawnearla. ¿Listo? Entonces, para eso vamos a crear una instancia de esa clase. ¿Listo? Vamos a crear una instancia de esa clase. Normalmente, digamos en la programación orientada a objetos, uno dice que crea un objeto de una clase a partir de invocar al objeto, al método constructor. Es decir, under the hood, como por debajo de cada clase, debe haber un método especial que le dice al lenguaje, hey, a partir de esa plantillita que usted me definió, créeme un objeto. ¿Listo? Constructor, ¿sí? Está creando. ¿Listo? La manera más común de invocar el constructor es porque es un método que tiene el mismo nombre de la clase. ¿Listo? Y tiene mucho sentido. Fíjense que la clase, por definición, solo nos da un nombre, pero pues si el método tiene el mismo nombre que la clase, ¿cierto? Y aquí es donde está la diferencia. Esto es una definición. Cuando yo le pongo aquí
los paréntesis, ya lo estoy notando para que sea un callable, algo que yo llame, algo que yo invoque. Entonces normalmente ese método especial de todas las clases que me permite crear una instancia se llama método constructor. En Python es un tris diferente, lo vamos a ver más adelante. Pero entonces si yo cojo el nombre de la clase, le pongo paréntesis, más adelante podemos ver que ahí le vamos a meter unos parámetros, estaría creando la instancia de esa clase. ¿Listo? Y eso es lo que vemos acá en el segundo modulito. Fíjense que tengo una variable, ¿cierto? Y voy a crear un objeto de tipo punto y la voy a meter dentro de esa clase. ¿Listo? Voy a comentar esto un momento para que ustedes vean a ver qué pasa. Ustedes dicen, no pasó nada. Entonces ahora simplemente cojamos esto y veamos qué representa esa variable point en minúscula que acabamos de crear. ¿Listo? Y lo voy a volver a hacer y voy a volver a imprimirlo en otra celda para que veamos la diferencia. Y este llamémoslo point 2. Listo. Point 2. Y lo ponemos aquí también. ¿Listo? Entonces fíjense que en dos variables distintas creé dos instancias del objeto tipo point. Y son cosas totalmente distintas, se almacenan en espacios de memoria distinta. Es una clase que no tiene nada, ¿cierto? Es una clase que no tiene nada, pero fíjense que cada objeto es diferente en sí. Cada uno vive como una instancia distinta, a pesar de que vengan de clases distintas. ¿Listo? Entonces el mismo Python nos lo dice. Es un punto, bueno, es un objeto del tipo punto y se está almacenando en esta dirección de memoria. Más adelante vamos a ver que hay unos métodos bien particulares que nos van a permitir cambiar el comportamiento que tienen los objetos cuando se invocan con funciones específicas. ¿Listo? Esto les sonará un poquito a spoiler, solamente es para que lo tengan presente, no es necesario que lo entiendan de una vez. Esto que ven acá son todas las cosas que heredó point por ser parte de un objeto en Python. ¿Listo? Entonces todos son métodos que le van a permitir hacer cosas interesantes. Una de esas es este método que se llama el método donderstr, que nos permite controlar el comportamiento de los objetos cuando se usan con una función print. Si nosotros no le definimos ese método, lo único que hace ese método es ponernos la dirección de memoria cuando ustedes lo colocan dentro de un print. Pero por ejemplo, si ustedes llegan y ponen esto entero, que es de la clase integer y no se vale 10, y voy a imprimir aquí el 10, el entero, no pasa eso, ¿cierto? Pero si yo voy y le digo aquí dir de entero, bueno, tiene unos otros métodos, bueno, son muchos de hecho. Entonces no voy a poner ese, voy a poner solamente la clase que es int. Y ojalá me los deje mostrar. No me los dejó mostrar, venga, lo abrimos aquí en Text Editor. ¿Sí? También está ese método del str. Y de hecho, si nosotros hacemos aquí un experimentico, venga, les muestro. Venga a ver. Bueno, no está definido. Chill. Pero este método para esa clase hace cosas. Hace cosas diferentes. ¿Listo? Cosas interesantes, bueno, hereda de la clase objeto, como pueden ver acá. Listo. Bien. Entonces, esto solamente era como para darles un contexto. Palabra reservada class, forma de nombrar los objetos, las clases, todo en mayúscula capitalizado, perdón, todo capitalizado. ¿Listo? Un camel case capitalizado. Y para crear instancias de esa clase, invocamos el método constructor que tiene el mismo nombre de la clase. ¿Listo? Hasta aquí me siguen. ¿Hay alguna pregunta?
Listo, perfecto. Entonces volvamos acá a nuestro repositorio. Listo. Pero una clase sin cosas, sin métodos, sin atributos, pues no hace mucho, ¿no? La idea es que nosotros podamos identificar aquellas características que queremos asignarle a esa clase y poderlas representar dentro de ella. ¿Listo? Entonces ya lo habíamos visto la anterior clase, que los atributos eran todas esas características que yo extraía del modelado que representan el objeto en la vida, el elemento en la vida real. ¿Listo? Y básicamente, si lo quieren ver de una manera simplificada, son como variables que meto dentro de la clase que van a pertenecer a ella. ¿Listo? Por definición, hay dos tipos de atributos. Unos que le pertenecen a la clase y otros que le pertenecen a la instancia. ¿Listo? Y ya vamos a ver la diferencia entre ellos dos. Entonces primero veamos los atributos de clase. Los atributos de clase, señores, creo que están por acá. Pero espérenme. Bueno. Va a correr esta celdita acá. No me deja. Genial. No me dejó correr. Entonces, este de acá. Entonces, miren la definición. Tengo una clase, point, y estoy creando dentro de la clase, es decir, dentro del bloque donde la defino, una variable. Una variable. ¿Y qué valor le estoy dando a esa variable? Entidad geométrica que represente una ubicación en el espacio. Y es de tipo str. Entonces decimos, señores, que esta clase va a tener un atributo de clase que le pertenece a ella y va a tener este valor. ¿Listo? Entonces todos los objetos que se creen a partir de esta clase van a tener ese atributo. Todos. Y va a tener ese valor. ¿Listo? Acá estoy creando un objeto de esa clase. Y en esta línea estamos haciendo algo muy interesante. Esto viene desde Java principalmente. Es que en C++, creo que para invocar métodos y atributos hay dos maneras de hacerlo. Una es punto y creo que la otra es con flechita, que se saca como así. Esto viene más desde Java y es que es una nomenclatura que nos permite acceder a los elementos que contiene un objeto de una clase determinada. Entonces todos los atributos y los métodos que estén contenidos los puedo acceder con la notación punto. ¿Listo? Entonces aquí lo que estamos diciendo es que creamos un objeto de la clase punto y con el punto, suena un poco reiterativo, pero con este punto de acá lo que estamos es tratando de acceder a todas las cosas que tiene ese objeto. ¿Listo? Entonces miren que si yo aquí le doy punto, point, y escribo punto, ¿sí vieron? No hice nada, simplemente le escribí el punto. Me van a comenzar a aparecer todos los métodos y todos los atributos que tiene esa clase per se. Todos estos otros métodos son los que se heredan de la clase objeto, pero para esta clase particular de point yo le creé un atributo que se llama definition. ¿Listo? Que es este mismo que ven aquí abajo. Y si ustedes acceden a ese método, a ese atributo, pues lo traen. ¿Sí? Entonces voy, cojo el objeto, digo, ese objeto por dentro tiene tal cosa, necesito eso y lo traigo. Si ustedes ejecutan este codiguito, fíjense que accedí a el string que contenía definition de la clase punto. ¿Listo? Y esto no solamente aplica, señores, a un atributo string. Por ejemplo, acá yo puedo crear una clase que tenga dos atributos que sean esas coordenadas y después le puedo decir como hey, de punto, tráigame el atributo X. ¿Sí ven que ahí aparecen? Y ahí me debería volver un 10.
Entonces esta notación me permite acceder a lo que contiene el objeto, la notación punto. ¿Listo? Y los atributos los pueden ver como variables que se declaran dentro de la clase. ¿Listo? Las puede haber de este primer tipo, que son atributos de clase, es decir, cualquier objeto que se crea a partir de esa clase va a tener los mismos atributos, y los que vamos a ver a continuación, que son los atributos de instancia. ¿Listo? Y ya aquí vamos a comenzar a ver una cosa bien interesante de los objetos. ¿Listo? Entonces volvamos aquí al repositorio. Atributos de instancia. Entonces, ojo. Atributos de clase los van a tener todos los objetos que se deriven de esa clase. ¿Listo? Todos lo van a tener. Y pertenecen a la clase en sí. ¿Listo? Atributos de instancia. Son variables específicas de cada instancia de una clase. ¿Listo? Atributos específicos de cada variable de la instancia. De cada instancia de la clase. Entonces, ojo. Cada objeto creado a partir de la clase puede tener valores diferentes para estos atributos. Eso no pasa con los atributos de clase. Una vez yo tengo unos atributos en la clase y los defina, se van a heredar de esa manera. Más adelante vamos a ver que tenemos que definir luego un método estático que me va a permitir cambiar esos atributos de clase. Pero por defecto ya tienen unos valores y todos los objetos que se creen con esa clase van a tener ese objeto con ese atributo con ese valor. Mientras que los atributos de instancia depende de cada objeto que cree los valores que le voy a asignar a esos atributos. ¿Listo? Y esos atributos de instancia se definen dentro de un método especial que se conoce como el método DonderInt. ¿Listo? Más adelante vamos a ver para qué se usa, pero spoileándoles un poco, este es el método que me permite construir la instancia a partir de la clase. ¿Listo? En Python vamos a tener el método new que me permite crear y el método init que me permite inicializar. Normalmente vamos a jugar con este que es el init. ¿Listo? Y aquí viene uno de los mayores spoilers. Estos métodos mágicos se definen al inicio y al final con doble guión bajo. ¿Listo? Doble guión bajo. Y en inglés en inglés el guión bajo se dice underscore, ¿cierto? Y se llaman estos métodos Donder methods porque fíjense que hay hay double underscore. Entonces double, yo tomo la D y está el under de underscore y al combinarlos me da la palabra donder. Y es por eso que de pronto han visto en la literatura que este tipo de métodos que tienen doble guión bajo se llaman Donder methods. ¿Listo? Ojo con eso, es importante saberlo. Más adelante si lo escuchan dicen, es por esa razón. ¿Listo? Y todos los atributos de instancia van ligados a una variable especial que se llama self. Self es el mismo objeto en sí. Self es la autoconciencia de la clase, ¿sí? Es decir, hey, yo tengo tales cosas, yo soy tales cosas, yo me comporto de cierta manera, todo eso lo almaceno en el self. Y antes de crear el objeto ya está definido, ¿sí? Entonces cuando ya cree el objeto, él va a contener todo lo que va a ir en el self. Y vamos a ver más adelante que eso es súper útil porque al momento de pasarse cosas dentro de la declaración no lo va a simplificar mucho. ¿Listo? Self, señores, pues hace referencia a sí mismo. ¿Sí? Por eso les digo, es como una especie de autoconciencia. Y vamos a ver este codiguito. Entonces definimos la clase, todo lo que está por fuera, ¿cierto? Serían los atributos de clase.
y todo lo que vaya asociado al self, ¿cierto? Se considerarían atributos de instancia. Como self contiene todo lo que es el objeto en sí, ¿cierto? Fíjense que le va a corresponder tener sus propios atributos. En este caso lo que estamos diciendo es que cuando se cree un objeto de la clase point, la instancia de esa clase va a tener dos atributos asociados, X y Y. Y lo que nos está diciendo este método es que al momento de crear el objeto de la clase point, yo voy a inicializar los valores de esos atributos con ciertos datos específicos. Entonces mire lo que me dice el método. Voy a inicializar la clase punto. Usted va a tener un objeto que le sirve para guardar todas las cosas que va a almacenar y todas las cosas que va a hacer. Y le voy a mandar todos los atributos o todos los valores iniciales de lo que usted necesite para poderse crear. Y lo que hacemos en el método de inicialización es coger esos valores, esos parámetros iniciales para poder crear nuestro objeto a la medida, de forma específica. ¿Listo? Entonces fíjense acá. Creo que igual esto ya está en el cosito de acá. ¿O no? ¿No estaba? No estaba. Entonces bien. Tengo mi clase point, tengo mi atributo de clase y con el método de inicialización pues le doy valores específicos. Entonces no sé, por ejemplo quiero x en 10 y y en 5. Y lo que vamos a hacer es crear un punto cuyos valores o atributos de instancia x y y valgan respectivamente 10 y 5. Entonces, fíjense que clase lo va a tener sí o sí, definition, al ser un atributo de clase lo va a tener sí o sí, pero los atributos de instancia, en este caso x y y, dependen de los valores iniciales que yo le dé. Si yo quiero crear otro objeto en donde x sea 2, pues lo cree y ahora vale 2, no vale 5, no vale 10. Y si yo no le quiero dar ese atributo, ni tampoco le quiero dar el atributo de y, por defecto me los debe poner en 0 como está definido en este método. ¿Listo? Entonces, los atributos de clase están ligados a la clase, no se cambian, se heredan tal cual, y los atributos de instancia se definen para cada objeto en específico y se pueden cambiar a lo largo de la definición de la clase. ¿Listo? ¿Se entiende la diferencia entre atributos de clase y atributos de instancia? ¿Alguien iba a preguntar algo? ¿No? Ay, qué divertido esto. La minga indígena no dejó de ingresar al rector de la Universidad Nacional a los edificios de la institución. Qué divertido, me parece divertidísimo eso. Pero bueno, no digo nada. Lo chévere es con el tiempo tener razón. Zaida, señora. Profe, lo del underscore es lo mismo que se utiliza con el main para hacer como el buque principal. Sí, más adelante de hecho lo vamos a ver. De hecho, creo que aquí sí lo notaron. Pero este no lo trae. Hay un atributo main que tienen todos los objetos y básicamente cuando ustedes están creando un módulo y están creando el donder main igual a main, están dándole un valor a ese atributo, ¿sí? Pero más adelante lo vamos a ver porque pues sí, ahí le estamos dando todo, digamos, hay métodos de estos que tienen como unas funciones específicas. Ahí básicamente lo que le estamos diciendo al módulo es, hey, si usted no tiene ninguno, use este. Y por eso es que él inicia con ese. Ok, vale. ¿Listo? Pero sí, más adelante vamos a ver y ahí uno conecta algunas ideas. Listo, entonces métodos de instancia y métodos de clase. Atributos, disque métodos. Bien.
Eh, mm, 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 Listo. Y creo que acá en este ejemplito tenía algo un poco más largo, pero lo vamos a ver más adelantico. Inicialización y el sí mismo self. ¿Listo? Entonces yo acá en esta clase que estaba creando acá un método para inicializar o construir el objeto, me salté como la explicación, la vamos a dar ya más en detalle. Fíjense, aquí hice un pequeño diagramita de clase donde represento esto que está acá, el atributo de clase definition, dos atributos de instancia x y el método init que contiene los dos atributos de instancia que puedo cambiar para cada objeto. ¿Listo? Entonces, así se representaría esta clase. Bueno, y ustedes dicen donde init y self. ¿Listo? Fíjense que cuando ustedes crean el objeto, cuando lo construyen, cuando lo instancian, están llamando a la clase como si fuera una función. Por eso les decía, es como un callable. Le ponen ahí los paréntesis y Python dice, se invoca. ¿Listo? Y pues dicen, bueno, pues normalmente las funciones se les pasaban argumentos, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes crean un objeto de una clase, cuando lo instancian, llaman al nombre de la clase, ¿cierto? Y acá adentro le van a poner aquellos valores, aquellos atributos que requieran una inicialización para construir el objeto. ¿Listo? Dar valores iniciales. Entonces, si para un punto necesito construir dos valores iniciales, pues se los paso ahí. Podrá haber objetos que no necesiten valores iniciales, sino que el objeto ya se cree con tan solo invocarlo. ¿Listo? Entonces, para poder crear el objeto y dar valores iniciales, se utiliza este método donderInit. Se puede asociar al constructor, que a la vez inicializa el objeto con unos valores iniciales que nosotros le damos. ¿Listo? Es como el setup, es como el alistamiento, es el decir, créeme esto, pero con estas características. ¿Listo? Para eso sirve el método donderInit. Fíjense que el método donderInit no tiene un nombre en particular, simplemente se llama donderInit. ¿Listo? Y es porque está asociado al nombre de la clase, en este caso point. Entonces yo, al hacer esto de acá, venga les muestro, hacer esto de acá, esta línea, es como el equivalente a hacer esto de acá. Crucen dedos para que funcione. No funcionó. Perdón. A ver si le mando un self. Bueno, no, olvídenlo. Nunca vieron eso. Olvídenlo. Ya. Pero básicamente es algo por el... Es que creo que primero toca crear la clase y luego sí inicializarla. Pero bueno, olvídenlo. Es como cuando ustedes crean el constructor, es llamar a la clase en forma de función. ¿Listo? Método de inicialización para el objeto recién creado. Inicializamos los atributos de instancia, les damos un valor inicial. Y una cosa muy importante, vean que ese método no regresa nada. Ese es un método pensado para crear. Y si no regresa nada, pues ya saben que pueden colocar flechita none. ¿Listo? Como está acá. No es necesario, pero pues se asume que todos los métodos de inicialización no deberían regresar nada. ¿Listo? Y ya les había dicho, se llama donderInit porque pues tiene tiene dos underscore, es decir, es un double underscore. ¿Listo? Pues me parece como chévere ese nombre. ¿Listo? ¿Qué es el self? ¿Qué es el self? Es un término que se refiere a la instancia propia de la clase sin haber sido creada. Y eso puede sonar un poco raro, ¿cierto? Pero entonces representa todo lo que va a ser el objeto cuando se cree. ¿Sí?
cuando ustedes están definiéndolo acá, ustedes no saben qué va a tener. Self lo que contiene es el objeto antes de haber sido creado. ¿Y eso para qué nos sirve? Ya vamos a ver. Eso nos sirve para poder de alguna manera acceder a todo lo que va a ser y a todo lo que va a tener en el momento de la definición. ¿Listo? ¿Por qué eso es importante, señores? Eso lo vamos a ver mejor con este ejemplo. Miren este ejemplito de acá. Esto es la misma clase punto con el método donderini para inicializarla y un par de métodos más que me modifican aspectos de la clase. ¿Listo? Por ejemplo, X y Y. ¿Listo? Self en sí mismo me permite compartir toda la información de lo que va a ser el objeto dentro de la clase. ¿Listo? Cuando ustedes lo inicializan, el primer atributo que le pasan es un nombre de algo. En este caso, por convención se denomina self. Se le puede colocar otro nombre. This, itself, el nombre que ustedes quieran y aún así les va a funcionar. Y lo que le están diciendo a Python es que en ese self les guarde todo lo que va a ser el objeto de la clase. Y lo chévere es que él lo hace. Él guarda en esa variable en sí mismo todo lo que va a hacer. Y cuando yo necesite usar eso en otro lado, pues yo no necesito pasarle los valores, yo no necesito pasarle nada porque ya está almacenado en ese self. Entonces miren que por ejemplo este método move ya no necesita saber cuánto es X y Y. Yo simplemente le paso a self como atributo y self ya lo va a contener. Y si yo necesito hacer cambios o usar los valores de X y Y dentro de ese método, que tiene un scope diferente, porque estos métodos solamente pueden ver los atributos que se le envíe, ¿cierto? Y bueno, y en este caso va a poder ver lo que está aquí en el atributo de clase. Pero entonces lo chévere es que como ustedes en self están guardando todo lo que va a ser el objeto en sí, cuando lo mandan como atributo a otros métodos o cuando lo usan dentro de la clase, no es necesario que se pasen eso entre los métodos o que se lo pasen como otras variables, porque ya va a estar almacenado en self. Entonces lo chévere es eso, miren. Yo aquí self le dije a Python guarde todo lo del objeto ahí. Y él lo hace. Me está guardando en X y en Y de self esas cosas, ¿cierto? Y fíjense que los otros métodos me reciben como argumento a self. Y si yo quiero hacer cambios sobre self, lo puedo hacer. Porque lo estoy guardando todo ahí. ¿Sí? Entonces yo lo veo como la autoconciencia, porque si bien yo no me he creado, yo ya sé qué voy a tener y qué soy. Y lo puedo compartir sin que yo haya sido creado. Entonces me parece súper poderosísimo porque me da la posibilidad de crear cosas súper complejas, ¿cierto? Solo al momento de la definición. Y ya cuando se ejecute, entonces él va a saber que self va a contener tales datos y que los métodos van a poder hacer tales cambios, ¿cierto? Es la manera de decir, esto soy yo, esto es lo que voy a representar cuando ya me instancien. ¿Listo? Sé que parece una cosa súper rara, pero con el tiempo tal vez lo entiendan mejor. Y el resumen es esto. Cuando se define un método entre una clase, el primer argumento de los métodos es la instancia del método que está siendo llamada. Por convención, este primer argumento es self, ¿cierto? Y esto permite acceder a todo lo que va a tener el objeto de esa clase, tanto métodos como atributos. ¿Listo? ¿Y esta vaina qué? Pues para mí es magia. Un poco, porque pues después de que ustedes hayan inicializado, ustedes pueden compartir todo lo que va a ser la clase, es decir, el objeto, entre sí, sin necesidad de que haya sido creado. ¿Listo? Si esto no fuera de esta manera, lo que les decía, en cada método habría que estar pasando variables, datos para poder interactuar entre ellos. Pero todo eso queda en self. ¿Sí? Es la clase
es la clase antes, es el objeto antes de ser creado. Y lo puedo referenciar ahí en la línea de código. ¿Listo? Para mí es proveer autoconciencia. Es saber qué soy, qué tengo y qué puedo hacer en cada momento sin haber sido creado. ¿Sí? Porque recuerden que la clase existe en tiempo de programación, el objeto existe en tiempo de ejecución. Pero puedo acceder a todo lo que va a ser el objeto a través de esa variable que se referencia a sí misma. ¿Listo? Self es el equivalente al resto de lenguajes de programación, por ejemplo en Java, al this. En Java se tiene el mismo concepto. Cuando ustedes crean una instancia de un objeto, eso queda guardado en this y ustedes pueden llegar a decirle, tráigame tal atributo, tráigame tal método de la misma instancia utilizando this. En Python es bastante flexible, señores. Lo que les digo, no necesariamente puede ser self. Si ustedes quieren utilizar otro, no sé, this, igual les va a funcionar. Fíjense. Porque es que a la final es solo un objeto que le almacena cosas y les permite referenciar la instancia de la clase. ¿Sí ven que ahí funcionó con this perfectamente? Y está en azulito. El azul que son variables, datos. ¿Listo? ¿Por qué es necesario el self? Porque es necesario diferenciar entre atributos y métodos de la instancia y variables locales y globales. Es como manejar bien el scope. ¿Listo? Permite al objeto saber qué es lo de sí mismo, es decir, lo de la instancia, y qué es lo de la clase. ¿Listo? ¿Qué es lo del objeto en sí? Pues lo que yo tenga por acá almacenado en este self. ¿Qué es lo que está por fuera? Pues lo que es propio de la clase per se. ¿Listo? ¿Qué más tengo por acá? Lo que les digo, sin ese self, sin ese div, no tendríamos una forma de acceder a esos datos dentro de la clase. Tendríamos que estárnoslos pasando. Cuando creamos una instancia de una clase, Python automáticamente pasa a la instancia recién creada al método init. Hay otro método importante dentro de Python, no lo vamos a ver porque no es de nuestro interés llegar a ese nivel, tal vez los que quieran profundizar sí. Fíjense que hay otro under method que se llama new. Este vendría a ser realmente como el verdadero constructor. Él me va a crear como la instancia de la clase y después con esa instancia de la clase se inicializan los valores a través del init. ¿Listo? Para cualquier método de instancia, el objeto sobre el cual se llama el método se pasa automáticamente como el primer argumento y se recibe en self. ¿Listo? Y es lo que veíamos acá. Estos métodos que tendríamos aquí, que reciben el self como argumento, se conocen como métodos de instancia. Igual los vamos a ver más adelante de forma apropiada. Listo. ¿Dudas? Más o menos claro, súper raro, súper abstracto, súper filosófico, súper trascendental. O más o menos claro. Abstracto. Listo. Métodos. Una clase no solamente tiene atributos, es decir, no solamente tiene características, sino también tiene comportamientos y acciones. ¿Listo? Estos métodos se definen como funciones. Ya sabemos que las funciones en Python se asignan con def y se colocan dentro del bloque de indentación de la clase. ¿Listo? Ya vimos el primer método importante, que es el inicializador, el donderInit. Existen unos cuantos más, el donderStr, el donderat, el donderrep. Más adelante los vamos a ir viendo, pero el primero que ustedes siempre deben asociar a cualquier clase que quieren que tengan una instancia es donderInit. Asocien el donderInit al constructor de esa clase. Si ustedes a una clase no le ponen donderInit, no le van a poder crear atributos ni métodos de instancia. DonderInit es coger todo lo que le envían de argumentos y metérselos en esa variable que llamaron self. ¿Listo?
Entonces el donDelinit es el que les permite crear el objeto. Y si ustedes no lo definen, pues va a ser una clase que simplemente tenga atributos y métodos de clase. ¿Listo? Pero si queremos cosas de instancias, tenemos que meter el donDelinit. ¿Listo? Agregar nuevos métodos a la clase es tan simple como meter nuevas funciones. ¿Listo? Entonces fíjense, teníamos este ejemplito de acá. Es el mismo que tenemos acá. Clase punto, método, atributo de clase definition. Colocamos nuestro inicializador y le definimos más comportamientos a esa clase. ¿Listo? Le vamos a definir dos comportamientos específicos. Uno se va a llamar move. Es un método de clase y nos va a permitir, señores, poder cambiar los atributos X y Y. Y le vamos a meter otro que se llama reset, que nos va a permitir enviárselos a cero. Entonces miren, voy a quitarle estos de acá. Acá estamos creando un objeto de la clase con atributos de instancia 1 y 1. Entonces si ustedes corren esto, fíjense que me creó un objeto tipo punto, cuyos atributos definition pues ya viene heredado de la clase X y Y, 1 y 1. ¿Listo? Pero entonces uno puede llegar y coger, y esto lo voy a quitar, y ver qué más contiene esa clase. Miren que tiene otras cosas más. Ya no solamente tiene definition X y Y, sino tiene dos métodos más que son move y reset. Y vean la diferencia entre el iconito. Move y reset son como estos cubos y los otros son como paralelepípedos metidos dentro de una lista. Estos son atributos y estos son métodos. Así se diferencia. Entonces uno puede llamar a move y pregunta, bueno, ¿qué recibe esa vaina? Dice que requiere un nuevo X y un nuevo Y. Entonces, no sé, quiero que ahora X valga 10 y Y valga, qué sé yo, 20. Y miren que si yo vuelvo a imprimir los atributos de este objeto, point, punto X y point, punto Y, van a tener nuevos valores. Ahí hice algo mal. Esto no lo había creado. A ver, ¿qué pasó acá? ¿Qué hice mal? ¿Qué hice mal? A ver. Ah, ya. Es que se llaman nuevo X y nuevo Y. Qué bobo. New X y New Y, nuevo Y. Ahora sí. Son con guión bajo, ¿cierto? Ahora sí debería funcionar. Entonces, ¿qué hace ese método? Cuando yo lo invoco, va y busca en la instancia, cambia los valores de X y Y por los valores que yo le estoy dando. ¿Listo? Y así puedo definir todos los comportamientos. Simplemente como funciones dentro de la clase. Señor. Profe, una duda. ¿Cómo pasa? O sea, la función puede identificar entre las funciones iniciales, porque no pudiste poner únicamente X y Y, tuviste que poner new X y new Y. Es que esos son los atributos, bueno, son los argumentos que espera esta función. Fíjese que se llaman X y Y. New X y New Y, se llaman así. ¿Sí? Vale, es move. Sí, ok, move. Vale. Por eso fue que no, al momento de llamarla me decía que ese método no contenía estos atributos. Ok, lo que está dentro de la clase, el método que está dentro, ok, estamos, ok, como diría usted, el rango o el scope era distinto. Sí, acá X y Y están embebidos dentro de self. Y eso solamente se los ve self y hay que invocarlos así. Y los que yo le estoy pasando son estos dos. ¿Listo? Igual, él acá adentro puede ver lo que está dentro de self.
Fíjese, por ejemplo acá yo le puedo dar self x, yo vuelvo a correr esto y si lo ejecuto acá, se ve que acá me imprimió el 1 antes de cambiarlo, pero si yo le intento decir a esta función imprímame x, ella me va a decir que no cuando la llame, porque en la función move no hay nada que se llame x. ¿Sí? ¿Bien? ¿Maestro? ¿No? Sí, profe. Listo. Perfecto. Bien. Entonces, definir métodos dentro de la clase es sencillo. Es solamente def, el nombre del método, self, porque van a hacer métodos de instancia. Más adelante vamos a ver los métodos estáticos que modifican cosas de la clase. Y lo que ustedes quieren hacer dentro del método. Si quieren editar atributos, si quieren poner nuevos métodos, si quieren hacer operaciones, lo pueden hacer. ¿Listo? El otro método que estaba definido acá era resetear. Y resetear lo que hace básicamente es point. Miren que acá tengo uno nuevo que se llama reset. Reset no recibe ningún argumento, ¿cierto? No recibe nada, tampoco devuelve nada. Y lo que hace es ponerme en cero esos dos atributos. ¿Listo? Entonces, para definir métodos, def, self como primer atributo. Y de ahí en adelante, definirle la lógica que ustedes quieren. ¿Listo? ¿Me siguen hasta acá o hay alguna pregunta? Listo. Y una última cosita muy relevante, señores. Ya vimos que en Python todos son objetos. Todos son objetos. Y básicamente un objeto es una forma de almacenar cosas. En este caso un modelito de un elemento del mundo real que tiene características y tiene comportamientos. Los argumentos de las funciones y de los métodos también pueden ser objetos como tal. ¿Listo? Init puede hacer lo mismo que move. Tipo es una manera de ordenar el código. Init es una manera específica de dar valores que va a tener la instancia inicial del objeto. En este caso, pareciera que init y move hicieran lo mismo, porque le están dando un valor a x y y, pero es que fíjense que suceden en momentos distintos. Init es cuando se crea el objeto y move me está permitiendo cambiar esos valores después. Pero yo no podría usar move sin haber instanciado el objeto, es decir, sin haberlo llamado con el init. Entonces parece que en funcionalidad cumplían lo mismo, pero sucede en momentos radicalmente distintos. Ahora, volviendo a lo que les decía de que ustedes pueden enviar objetos como argumentos. Miren este diagrama de clases. Tenemos la clase point, tenemos un atributo de clase definition, tenemos dos atributos de instancia x y y, tenemos el método init que me coloca x y y como atributos de instancia, el método reset que nos devuelve a x y y a 0, el método move que nos permite cambiar x y y después de haberlo creado, y tenemos un nuevo método que se llama compute distance y me recibe una instancia de punto. Vean eso tan interesante, es decir, yo le puedo mandar a esta definición un punto, es decir, un objeto de la clase punto. Estos métodos ya sabemos qué hacen, pero entonces miren acá esto tan interesante, el método compute distance. El método compute distance recibe una instancia o un objeto de la clase punto y me retorna un flotante. ¿Qué significa que yo reciba un objeto de la clase punto? Que dentro de ese objeto va a tener un atributo X y un atributo Y. Miren lo que es radicalmente diferente entre el self y el objeto punto externo. Cuando yo llamo desde el punto,
que estoy invocando compute distance, él va a tener un valor x y y, que van a ser los que se almacenan en self. Y este método me va a recibir otro objeto punto, pero ese objeto punto tiene a su vez un atributo x y un atributo y. Self son de la instancia de ese objeto en sí, y los que recibimos acá son de un objeto externo. ¿Mm? Por eso les digo, self hace referencia a sí mismo, a su conciencia, a lo que soy y a lo que tengo. Pero igual yo le puedo mandar objetos de cualquier clase a métodos de esta, y dentro de la clase poder acceder a esos métodos. ¿Listo? Si lo vemos acá ya en el código, que es este que ven acá, creo que hacía falta aquí una cosa. Creo que faltaba esto para que quedaran iguales. Y ustedes dirán, ¿por qué es necesario poner las comillas? Voy a correrlo sin comillas. Básicamente le estoy diciendo al type hint que el punto que yo le voy a enviar dentro del método computeDistance es de la clase punto. Y miren lo que va a decir Python. ¿Funcionó? Bueno, en teoría no debería haber funcionado, pero bueno, en fin. Esto debería ponerse... No sé por qué funcionó. Qué curioso. En teoría no debería haber funcionado, pero bueno. Lo que pasa es que uno no puede referenciar dentro de una clase un type hint de la misma porque en teoría no está definida. Entonces esto es una forma de decirle a Python, hey, relájese, no hay problema con eso. Pero bueno, ustedes prueben y si les funciona, chill. Pero bueno, es posible que sí. Yo creo que es por eso, entonces espérenme. No lo voy a hacer aquí, sino lo voy a hacer... Es porque ya está definida efectivamente. Punto py. Creo que es por eso efectivamente. Guardemos esto. Fíjense que si no le dejo esto y lo ejecuto de la forma antipro, me dice que la clase punto no está definida. Entonces con esto lo relajamos y le decimos, hey, fresco, es solamente para el type hint. Y ahí sí funciona. A ver, que ahí sí funcionó. ¿Listo? Pero bueno, era porque estaba definida antes. Sí es necesario colocarle el type hint. Pero entonces vean lo interesante acá, señores. Self_x contiene el x del primer punto, en este caso 1. Y point_x representa el atributo x del que estoy mandando como atributo a la función, en este caso secondPoint. Entonces fíjense que cuando yo hago este print acá, lo primero que estoy accediendo es al atributo del primer objeto desde el cual estoy invocando el método, es decir, firstPoint, mientras que el segundo punto, point.x, hace referencia al argumento que le estoy enviando a ese punto, es decir, secondPoint. Self es todo lo que contiene el objeto, en este caso x igual a 1, y fíjense que igual yo le puedo mandar un objeto con sus atributos y sus métodos a este método computeDistance y acceder a lo que él contiene, en este caso 2. ¿Listo? Y esto es importante para que puedan distinguir lo que es el self, es decir, lo que contiene el objeto como tal, y lo que puede contener cualquier otro objeto, en este caso uno externo como lo era secondPoint. ¿Listo? ¿Se entiende esa diferencia, señores? De pronto un poquito más claro lo del self. ¿Sí? ¿No? ¿Quizá? ¿Más o menos? Profe, una pregunta. Señora. O sea, self es lo primero que queda. Si eso es lo primero que uno, como quien dice, ingresa, eso es lo que va a quedar en self. Lo que se pone en el inicializador. Ok, listo. ¿Sí? Y es lo que él es. Igual yo puedo más adelante con otro método, por ejemplo, yo le hubiera podido dar, mire acá esto, firstPoint.move
y le voy a dar un new x en 10 y un new y en 20. Y lo que es el self para first point es x igual a 10 y y igual a 20. ¿Sí? Eso es lo que contiene ese objeto. Todo eso queda guardado en el self. ¿Sí? Obviamente en primera instancia es lo que se coloca en el init, pero igual yo lo puedo ir modificando a lo largo del tiempo de vida de ese objeto. Pero es lo que él tiene, lo que él es. Por eso es la palabra self. ¿Sí? A sí mismo. Por eso en Java es this. Este objeto en particular. ¿Sí? Pero eso no significa que yo le pueda mandar a esa clase objetos de otras clases que contengan otros atributos y yo los puedo manipular dentro del método, que fue lo que hice acá. Fíjense que lo que era este punto es lo que va en el self, pero igual le mandé otro punto que tiene otros datos e igual puedo acceder a los atributos de ese otro objeto. ¿Sí? O bueno, en particular compute distance, bueno, calcula la distancia entre los dos puntos, ¿no? Entonces fíjense que hay una resta, elevar al cuadrado y sacar raíz cuadrada. ¿Sí? ¿Más o menos? Catherine. Sí, señor. Gracias. Listo. ¿Hay alguna duda, pregunta, inquietud? ¿No? Bueno, entonces ustedes, señores, para la siguiente clase, para la siguiente lección, porque es que iba a decir clase, me van a crear una clase. Para la siguiente lección me van a crear una clase siguiendo este diagrama. Entonces me van a crear una clase que se llame persona, que tenga un atributo de clase que se llame especie, que tenga atributos de instancia age y name, que tenga un método de instancia que se llame grid, que permita imprimir el nombre, en este caso de atributo, no sé, por ejemplo, X te saluda, ¿cierto? Y que tenga otro método que reciba como argumento otra instancia del objeto de la clase persona que permita determinar si la instancia de la persona es mayor que la instancia del argumento. ¿Sí? Entonces, pues person va a tener una edad, entonces toca compararla con la person que le entra acá y decidir si es mayor la de la instancia respecto a la que se le está pasando como argumento. Ese es el ejercicio que tienen que hacer, muy similar al de punto, para que apliquen estos conceptos. ¿Listo? Entonces lo construyen, lo hacen a conciencia y lo revisamos. Info adicional, acá hay cosas bastante interesantes, señores. Está todo lo que son las clases en Python, por si le quieren dar una leidita. Yo lo que les presenté hoy es un pequeño resumen, pero es básicamente esto. Esto es todo un post de la introducción a programación orientada a objetos en Python. Si quieren, véanlo por ahí hasta acá, hasta donde dice Instance Methods, porque lo otro ya son temas un poquito más avanzados. Temas de avanzaditos de programación orientada a objetos en Python. Pueden mirar lo inicial, es casi lo que les he explicado. Solo que con grafiquitas y está chill. Sí, está un poquito largo, pero pues yo creo que por ahí hasta acá, hasta que explica el STR estaría bien. Y este me pareció chévere porque es explicar esto que acabamos de ver con memes de Spider-Man. Está chill por los memesazos. Entonces, por si lo quieren revisar, me parece chévere. Bueno, clase Brad Pitt con diferentes instancias de Brad Pitt con diferente edad, ¿no? Entonces es bien interesante cómo lo explica, por si lo quieren revisar. Sí es un poco largo, pero me parece chévere porque les permite entender algunos conceptos de manera más avanzada. Entonces les comparto eso, porfa, háganse su ejercicio y lo revisamos la siguiente sesión.